Aide, y a ti, ¿también te placería besarte? ¿Cuál es el ladino en el siglo XXI? ¿Cuál es la influencia del Internet en su desvelopamiento? Vate al atadillo que metimos debajo del filmo y melda enteramente de baldes Ladino on the Internet. Sefarat 4. Bienvenidos buenos y bienvenidos a Ladino 21, donde mostramos cómo se hablan el judaísmo y la jaquetía en el siglo XXI. Hoy tenemos el cabot de entrevistar a Line Amselem. Line, bienvenida bueno y bienvenida. Gracias a ti. Primero de todo, te quería demandar cómo te empezaste la jaquetía. Pues mira, la jaquetía la aprendí en casa de mis padres desde siempre. Nací en una familia, mi madre era de Tánger, mi padre de Larache, y en mi casa siempre se habló español, no se decía jaquetía, se decía español, pero con las palabras nuestras. Pues eso, pero te diré la verdad, cuando éramos chiquitos, pues tengo un hermano y una hermana, nuestros padres lo hablaban español y nosotros sí lo hablábamos, pero haciendo una revoltina con el francés. Una jarabullina. Cogíamos palabras y hacíamos y las uníamos con el francés. Por ejemplo, passe-moi la toalla y esas cosas. ¿Sabes? O también nos reíamos con los meldados, con esas cosas. Estaba siempre en casa, pero no se conocía la palabra jaquetía, nada. Lo que nos dimos cuenta es que cuando fuimos creciendo, es que los españoles de España no hablaban igual que nosotros. Eso tardimos en darnos cuenta. Cuando ya nos hicimos mayores, fuimos a España y nos dimos cuenta de que nuestra forma, primero cuando mi hermana empezó a aprender español, la escuela, vino, dijo, lo que decimos nosotros no está bien, no se dice manteca, se dice mantequilla. Ya fue a escuela, escuchó que lo que se decía no era lo que se decía en casa y volvió y quiso enseñar a nuestros padres cómo se hablaba de verdad. Y eso no se dice, el otro no se dice, igual lo que se rieron mis padres. Se reían de lo de la mantequilla y de todo, pero y entre mis primas, uno que metía la pata, por ejemplo, mi prima, una prima mía fue, y lo que se reía también mi tía Sol, que bueno, ahora me esté, diciendo que su hija fue a escuela, volvió diciendo que tenía un deber que escribir, y entonces escribió, la señora Filomena está asreando con la vecina. Y claro, los profesores no se daban cuenta, no sabían lo que era lo nuestro. Pero nosotros íbamos, la primera vez que escuché un español decir ojalá, pues ese será de los nuestros. Nosotros decimos ojalá en mi casa. Y eso te digo la base en mi casa. Pero mis padres hablaban castellano, hablaban español, sabían, pero en mi casa, y sabían francés porque habían ido a la escuela de la Alianza. Mi padre sabía arbia, mi madre unas cuantas palabras para lo de comprar y vender, porque ella también trabajó, ella era profesora de bordado y también vendía máquinas de coser, era costurera. Tu padre era como Sol y Levi, que hablaba ahí árabe, y francés y castellano. Y también algo de inglés, el pobre mío que bueno, hablame yo le, en fin, ahí donde está, que pida por nosotros, él sabía mucho.
y tenía mucha gracia. Mi padre de la raza tenía mucha gracia, había mucho, ni refranes, ni cantares, y dichos, y michos, y mi madre, los dos. Y te digo, y lo nuestro siempre, dice Soli Levi, reírse con lo nuestro, con la lengua, con todo. Y te digo, pero era una cosa muy natural. La familia decía, no habléis en español con los niños y van a ser handicapés. ¿Qué es el handicapé? Nosotros subimos y nosotros aprendimos y mejor que los demás, que los demás primos. Después ellos supieron francés, depende de las familias. Cuando los dos padres hablaban, eran de la zona o que eran de los nuestros, los hijos aprendieron español. Claro, cuando había uno de los padres que era forastero, los niños sabían menos. Entre mis primos hermanos, eso es lo que pasó. Cuando los dos padres hablaban español, los hijos aprendieron. Pero te digo, cuando era chiquita, a veces, porque como la jaquetía no es fácil de aprender, todo el mundo mete la pata, todo el mundo se telfea. Muy difícil de aprender a jaquetía. Por eso te digo. Y cuando éramos chiquitos usábamos las palabras, pero siempre sin saber exactamente lo que significaban. Algunas sí. Por ejemplo, fochicar, esas cosas, no fochiques, lo que seates, pero no sabíamos de dónde venían las palabras y tampoco, a veces mis padres tampoco sabían. A veces a mi padre decía, repítelo, pero para hacernos generar no nos decía las palabras, ¿sabes? Era como un idioma misterioso. ¿Qué pasó? Te voy a decir cómo aprendí, no lo aprendí. ¿Cómo aprendí? Me preguntaste que cómo aprendí. Escuchando, apuntando, mirando, jarbeando, ¿dónde está el diccionario, etimología? Busca en Benoliel, busca en... mira, a ver, y para pensar, y sabes, a mí no me gusta usar las palabras que no escuché de la boca de alguien, porque si no, tú me dijiste, ¿no te parece que el Bendellac es muy español? O eso, y a veces, te voy a decir algo, Bendellac es de Tetuán. Y cuando escribe, a veces no usa igual que nosotros. No voy a decir que lo usa ni bien ni mal, pero no usa como en mi familia los sonidos que vienen del árabe. A veces no lo dice igual que yo. Por ejemplo, tuve una discusión muy grande con unos amigos que me dicen, ¿cómo se dice en tu casa? ¿Se dice acdear o acrear? Yo en mi vida siempre dije acdear. Y, en fin, mira, cada diccionario también tiene lo suyo, tiene una sensibilidad suya. Con eso, y escuchando a los amigos y a los que sepan, a mis padres y a todos. Esto es, y afuera de la familia, ¿hablabas con más gente en Jaquetía? No hables en pasado. Porque en pasado no hablaba, Ger hablaba conmigo, no hablaba yo cuando era chiquita, Ger escuchaba. O sea, tú sabes, lo escuché, lo tenía en la cabeza, sabía que usábamos unas cuantas palabras, pero después, cuando aprendí español, Arabia, y Ger judíos, me puse a hablar Jaquetía.